Anatomía ósea del brazo y la pierna. Anatomía de las extremidades superiores del brazo. El brazo, como ya os he comentado, pues está diseñado para realizar movimientos en direcciones muy variadas. Tiene una amplia movilidad. De aquí la importancia tanto de su estructura ósea como de sus articulaciones como de su musculatura. Dan soporte a las manos y gracias a estas manos pues podremos coger, podremos manipular determinados objetos. ¿Cuáles son los huesos fundamentales que componen la anatomía del brazo? Bueno, pues lo primero que tendremos es el hueso más largo y que forma el esqueleto del brazo propiamente dicho, que recibe el nombre de húmero. El húmero va a articular de manera proximal con la escápula, formando lo que es el hombro, y por la parte distal, por la parte inferior, va a articular con el cúbito y el radio, que son los huesos del antebrazo, mediante una articulación que se denomina articulación del codo. Luego, el primer hueso, o por así decir, el hueso fundamental que forma el esqueleto del brazo, se denomina húmero. Articula con el hombro y con el cúbito y el radio. Por debajo del húmero, articulando con él en el extremo más distal, están los huesos cúbito y radio. Son dos huesos largos, son los que constituyen el antebrazo. Como he dicho, tienen la articulación proximal con el húmero en una articulación que se denomina codo y en la parte distal articula con el metacarpo, con los huesos carpianos de la muñeca. El cúbito está situado en la parte interna de la extremidad o también parte medial en la posición anatómica, en cambio el radio está situado en la parte externa. Y le damos capacidad de movimientos de rotación y de movimientos laterales al antebrazo. Ya articulados con el cúbito y con el radio están los huesos del carpo, los huesecillos que se llaman, que son un montón de huesos cortos, pequeñitos, que tienen función de dar la constitución a lo que sería la mano. Ahí destaca importante el escafoide, destaca el semilunar, el hueso grande, el pisiforme, el ganchoso, el piramidal, aunque hay más. Ahora os pondré algún gráfico, alguna imagen para que lo podáis identificar. Por delante del carpo están el metacarpo, que son 5 huesos, que son los que unen el carpo con los dedos, con la falange, ¿vale? Y después tenemos la falange, que forman ya los dedos libres. La falange del dedo segundo, tercero, cuarto y quinto están formados por 3 huesos, la falange proximal, que es la que articula directamente con el metacarpiano, la falange medial y la falange distal, que es sobre la que se instala la uña, que es la parte más distal del organismo. Salvo el pulgar, que solamente tiene 2 falanges, la falange proximal y la falange distal, o primera y segunda falange. Estos son los huesos fundamentales del brazo. Vamos a verlos y vamos a estudiar cada una de sus partes. Cuadro resumen del esqueleto apendicular de la extremidad superior, donde vemos que el brazo articula con la cintura escapular, con los dos huesos que ya hemos dicho, omóplato y clavícula, que se articula directamente el omóplato con el húmero, que es el hueso más largo, el húmero articula con el cúbito y radio mediante la articulación del codo y el cúbito y el radio articula con los huesos de la mano, un total de 26 huesecillos pequeñitos, de los que tenemos fundamentalmente el carpo, donde yo destacaría el escafoide, el metacarpo, que son 5 metacarpianos, se enumeran del exterior al interior, primer meta, segundo meta, tercer meta, cuarto y quinto metacarpiano, y las falanges que forman los dedos, falange proximal, medial y distal. Fotografía para que estudiemos el húmero. Aquí tenemos el húmero, esta sería la parte proximal del húmero, la parte que articula con el omóplato, esta sería la parte distal, que es la que articula con el cúbito y con el radio. Aquí tenemos la visión posterior, es decir, viendo por detrás lo que sería el húmero, aquí tenemos la visión anterior. Volvemos a ver perfectamente la escápula, vemos
la clavícula cortada y aquí tenemos dibujado lo que sería la cara anterior del húmero. ¿Qué partes destacan ahí? Pues la parte medial, que sería el cuerpo del húmero, que es la parte de ese cuerpo, de ese hueso largo que tiene su cavidad, que sería la médula ósea, y después tenemos la cabeza humeral, que es la parte proximal que articula directamente con la escápula. Esa cabeza humeral se une con el cuerpo mediante una estructura que se llama cuello anatómico. Digo esto del cuello anatómico porque hay otro cuello que está puesto aquí abajo, que es el cuello quirúrgico, que es el que se utiliza en medicina. Nosotros vamos a estudiar la cabeza, que es esta parte de aquí, que es el número 24, y lo que es el cuello del húmero, que es el número 25, que está perfectamente destacado. Eso es en la parte proximal, en la parte más unida a la cintura escapular. En la parte distal tenemos la fosa olecraniana en la visión posterior, porque ahí es donde va a entrar el olecranon, que es un hueso que vamos a describir ahora a continuación, y donde está la tróclea, que es el tipo de articulación que va a formar directamente el codo. ¿De acuerdo? Esas serían las partes fundamentales del húmero. Aquí tenemos dos huesos o los dos huesos que forman el antebrazo, que son el cúbito y el radio. Si yo lo señalo, este sería el radio, este sería el cúbito. ¿Por qué se diferencian rápidamente? Pues su estructura, porque el radio tiene una cabeza que veis que es totalmente redondeada, esa sería la cabeza proximal que está articulada con el húmero, tiene una tuberosidad aquí en medio, una especie de saliente muy característico, que es donde se inserta el músculo bíceps y es el que va a tirar de todo el cuerpo del radio. Y en el extremo distal tiene una apófisis, la apófisis es un saliente, es este saliente que está puesto aquí, que se ve por esta parte de aquí, porque esta es la visión anterior y esta es la visión posterior, que se llama apófisis estiloide del radio. El radio está en la parte externa en posición anatómica, justo por encima del pulgar. En la parte interna nos vamos a encontrar el cúbito, que tiene en su extremo proximal un saliente óseo muy prominente, muy destacado, que se llama olecranon. Este es el olecranon. Este es el que se va a meter dentro de la cavidad olecraniana que hemos visto del húmero y es lo que forma nuestro codo, lo que forma el hueso del codo, que nosotros nos lo podemos tocar perfectamente. Bueno, pues ese gran resalte óseo se llama olecranon. En la parte intermedia se va a llamar también cuerpo del cúbito y después en el extremo más distal está la cabeza del cúbito y esa cabeza del cúbito tiene, igual que la de radio, una apófisis pequeñita que coge y que sale, que se llama también apófisis estiloide, en este caso del cúbito, para diferenciarla de la apófisis estiloide del radio. Ahí tenemos los dos huesos, el radio, que tiene esta cabeza del radio tan grande y tan prominente, el cúbito, que es más pequeñito. Aquí tenemos la apófisis estiloide del cúbito y aquí tenemos, se ve menos, la apófisis estiloide del radio. Y aquí en esta diapositiva lo que vemos perfectamente son los huesos del carpo. Ya he dicho que de los huesos del carpo a mí me interesa que reconozcáis perfectamente el escafoide. El escafoide es el hueso que se rompe con mayor facilidad y está articulando directamente con el radio. Que conozcáis bien un huesecito muy pequeñito que tenemos todo en la parte interna de la muñeca y que sobresale, que se llama pisiforme, y un hueso que está en el centro del carpo que se llama hueso grande. El resto de los huesos, el ganchoso, el trapecio, el trapezoide, pues son otros huesos que existen en las manos. Y en esta otra figura tenemos los huesos del carpo, que son los que ya he cogido, los que he enumerado, ¿vale? Ahí tendríamos el escafoide, ahí tendríamos el pisiforme, ahí tendríamos el hueso grande, y vemos como cada uno de estos huesecillos pues va a articular con los metacarpianos. 5 metacarpianos, empezando por el primero, que es el del pulgar, y terminando con el último, que es el del meñique. Y como cada metacarpiano de cada dedo, pues articula con las falanges. Hemos dicho que las falanges, tenemos falanges proximales, falanges mediales y falanges distales. Bien, lo vemos mejor en esta diapositiva, donde vemos la extremidad superior completa
cómo tenemos la articulación con la cintura escapular, cómo tenemos la articulación del codo, cómo tenemos el cúbito del radio, cómo tenemos el carpo y cuáles serían los huesos metacarpianos y las falanges, ¿vale? Aquí tenemos lo que serían los metacarpos, los 5 huesos metacarpianos, y aquí teníamos las 3 falanges de estos 4 dedos y las 2 falanges del pulgar. Con eso tendríamos explicado los huesos fundamentales que aparecen a nivel de la extremidad superior del brazo. ¿Cuáles son los huesos más importantes que aparecen en la extremidad inferior? Bueno, pues en principio lo que vamos a ver es que son unos huesos mucho más potentes, son unos huesos mucho más fuertes, son unos huesos mucho más grandes porque se van a encargar fundamentalmente de la locomoción, del movimiento, de la marcha, de la carrera y se unen a los músculos más potentes del cuerpo que vamos a estudiar, que son los cuádriceps. Luego nos vamos a encontrar con unos huesos de mucha potencia. De ellos, el hueso más grande del organismo, el hueso más potente, que es el fémur, que forma el hueso del muslo, que es el más largo y que es el hueso más pesado del organismo. Tiene una parte proximal, la cabeza del fémur, que va a estar unido directamente al hueso coxal, y la parte más distal, que va a estar articulado con la tibia y el peroné en la articulación de la rodilla. Por delante de esa articulación hay un hueso de forma triangular invertida que se llama rótula, ¿vale? Y que se articula directamente con el fémur y que tiene su función para que se inserten determinados músculos en la rótula. Y por debajo, como ya he dicho, tibia y peroné, que son 2 huesos, la tibia, la parte interna de la pierna y la parte más robusta, la parte más importante, y el peroné, que está en la parte externa, que es más delgadito y que es más fino. Lo veremos mejor ahora mismo en las imágenes. Ambos, tanto la tibia como el peroné, terminan con 2 apófisis estiloides, con 2 prolongaciones muy finitas, y esas 2 prolongaciones van a coger los huesos del tarso y van a formar la articulación del tobillo. Si nosotros nos tocamos los huesos del tobillo, lo que tenemos exterior e interiormente, lo que nos estamos tocando son la tibia y el peroné. Tibia y peroné que se articulan con 7 huesos cortitos e irregulares como la cuña, cuboide, astrágalo y calcáneo, que forman el tarso. De estos 2, los más importantes, el astrágalo y el calcáneo. El astrágalo, que es el que se articula directamente con la tibia y el peroné, el calcáneo, el que apoya directamente en el suelo, es el que forma el talón. Por delante del tarso están, igual que en la mano, los metatarsianos, 5 huesos, se numeran del 1 al 5, el 1 es el primer metatarso, que es el del dedo pulgar, el del dedo gordo, y ahí siguen el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que es el que articula con el dedo meñique. Y después están las falanges, que cada dedo tiene 3 falanges, proximal, medial y distal, exactamente igual que en la mano, salvo el dedo gordo del pie, que tiene solamente 2 falanges. Exactamente igual que hemos dicho para las manos. Por lo tanto, el esquema, el mismo. Hueso coxal o ilíaco, que es el hueso que forma la cintura pélvica, que articula directamente con el fémur, que es el hueso más largo del esqueleto y que forma el muslo. La rótula, que es un pequeño hueso de la rodilla. Yo no estoy de acuerdo con eso de que impida que la pierna se doble hacia adelante. Veremos que en eso juegan un papel más importante unos ligamentos, que son los ligamentos cruzados. Después, la tibia y peroné, que forman los huesos de la pierna, y los huesos del pie, que tenemos tarso, metatarso y la falange que forma los dedos de los pies. Evidentemente, las falanges de los dedos de los pies no tienen la movilidad ni la plasticidad de las falanges que tienen los dedos de las manos, ya que tienen funciones totalmente distintas y solamente los dedos de los pies nos sirven para la marcha y para la carrera. Ahí tenéis la fotografía del gran fémur, donde tenemos la cabeza del fémur, una cabeza que tiene forma semiesférica perfecta o casi perfecta, que está unida al cuerpo del fémur por un cuello que se llama cuello femoral, ¿vale? Es esta parte de aquí que es el cuello del fémur. Aquí tenemos la cabeza del fémur, el cuello del fémur, y esto sería todo lo que es el cuerpo de este fémur, ¿vale? Y justo al lado de la cabeza del fémur tenemos 2 grandes tuberosidades, 2 grandes salientes
que es donde se van a insertar esos músculos tan potentes que hemos dicho que van a producir la marcha y que van a producir la carrera, que reciben el nombre, el más grande, de trocánter mayor, el más pequeño de trocánter menor. Luego, la parte proximal, que es esta de la cabeza del fémur, que es la que articula directamente con el hueso coxal, tiene anatómicamente lo que es la cabeza del fémur, después lo que es el cuello del fémur, después lo que es el trocánter mayor, el trocánter menor y el cuerpo del fémur. Y la parte distal es una articulación que tiene forma de tróclea, que tiene forma de polea, que es esta que está aquí formada, y tiene como dos salientes, tiene como dos especies de semiesferas que van a servir para articular y permitir el movimiento de flexión y extensión de la pierna. Estas dos estructuras reciben el nombre de cóndilos femorales. El cóndilo medial, que es el que está en la parte interna, y el cóndilo lateral, que es el que está en la parte externa. Y ahí tenéis el hueso fémur, hueso más grande, hueso más potente de la anatomía humana. Por debajo del fémur y articulado con él mediante la articulación de la rodilla, me encuentro la tibia y el peroné. Huesos totalmente distintos en su configuración. El peroné o fíbula es un hueso muy finito que tiene la parte más proximal articulada con el fémur y formando la cabeza del peroné, después el cuerpo del peroné que es muy finito y terminamos con el maleolo lateral o maleolo externo que es la parte del hueso del tobillo externa. Por el contrario tenemos la tibia que tiene la parte superior que es una parte prácticamente plana, ¿vale? Se llama meseta tibial, que es la parte de arriba. Después tenemos el cuerpo de la tibia y en la parte más distal, articulado con el tarso, tenemos el maleolo medial, que es esa apófisis externa que ya os digo que entre las dos va a formar el tobillo. Quizá lo veamos mejor en estas tres imágenes. En esta imagen tengo la articulación de la rodilla, donde os estoy detallando aquí el fémur, aquí la rótula o patela, ¿vale? Que es el hueso que está situado anteriormente, y aquí tengo lo que sería la meseta tibial, la parte más plana de la tibia. Y aquí aparece directamente y aquí tengo el peroné en su parte más externa. Aquí lo estoy viendo exactamente igual, pero a más aumento, donde tengo esta parte que es la articulación de la rodilla, aquí tengo lo que es el fémur, aquí tengo lo que es la patela, lo que es la rótula, aquí tengo la meseta tibial, esto sería el peroné o fíbula y esto sería la tibia. Y veis que la tibia tiene una prolongación, una apófisis hacia el exterior, que forma el maleolo externo, que es la parte del tobillo, y el peroné tiene otra prolongación que forma la parte externa del tobillo, que formaría el maleolo externo. Este es el maleolo externo, este es el maleolo interno, por si lo he dicho mal antes. Este es el interno y este es el externo. Y veis que tanto la tibia como el peroné van a articular con un gran hueso que se llama talus. En castellano, astrágalo, ¿vale? Ese hueso es con el que articula directamente, aquí tenemos puesto la tibia y aquí tendríamos el peroné. Aquí tendríamos el maleolo externo, aquí tendríamos el maleolo interno. Este es el hueso que si nos tocamos ahora mismo el tobillo está por dentro y este es el hueso que está por fuera. Por debajo del astrágalo y articulando con él, esto sería el astrágalo, articulando con él me voy a encontrar un gran grueso, un gran hueso, el hueso más grande del pie, que recibe el nombre de calcáneo. ¿Veis? Este es el astrágalo que se apoya directamente sobre el calcáneo. Este calcáneo es el que forma el talón y es sobre el que apoyamos. Bueno, pues el calcáneo, junto con estos pequeños huesos como el escafoide, las cuñas, los cuboides, forman una cosa que se llama el metatarso. Después tenemos por fuera o hacia adelante los 5 metatarsianos. El primero es el del pulgar, segundo, tercero, cuarto, el quinto el del meñique y después tenemos los 5 dedos del pie con sus 3 falanges, la falange proximal, la falange medial y la falange distal. Quizá aquí lo vemos mejor en esta visión lateral del pie, donde tenemos
tibia y peroné, en el hueso que apoyan, que es el talus o astrágalo, ¿vale? Ahí tenemos el astrágalo o talus, que es exactamente igual, que es sobre el que apoya la tibia, y el talus apoya directamente sobre el calcáneo, que es el que forma el hueso del talón. Por delante ya articula con el metatarso, esto con los metatarsianos y esto con las falanges de los dedos. Ese sería el escafoide, que es un hueso de vital importancia y veis que se puede fracturar con enorme facilidad. Aquí tendríamos el escafoides. ¿Cuáles son las principales patologías que nos podemos encontrar en el sistema óseo? Bueno, pues sin lugar a dudas, la principal afección que nos podemos encontrar son las fracturas, ya que el hueso es poco flexible y cuando se somete a algún traumatismo, a alguna fuerza muy violenta, pues coge y rompe. Y hay dos tipos de fracturas, la fractura cerrada y la fractura abierta. La fractura cerrada, que son las que no afectan a la piel, que pueden ser completas o incompletas. La completa es si el hueso se coge y se separa en una parte de la otra parte, y la incompleta si se mantiene pequeña, un poquito unido. Aquí tenemos representado lo que sería una fractura simple, completa porque están separados. Cuando no se separan, pues entonces hablamos de la incompleta. Y aquí tenemos una fractura abierta, una fractura compleja, donde los huesos no solamente se han desplazado y se han separado en dos partes, sino que se ha salido hacia el exterior y produce su ruptura. Hay otros tipos de fracturas, como veis vosotros aquí en esta imagen, como es la fractura por compactación, es decir, porque impacta y se mete el hueso dentro de otra parte del hueso, o un tipo de fractura que es cuando el hueso se rompe en muchos pedazos pequeñitos, que se llama fractura conminuta. Pero a vosotros lo que os interesa son dos tipos de fractura, la cerrada y la fractura abierta o compleja. Bueno, pues algunos ejemplos, efectivamente, para ver los huesos, pues utilizamos la radiografía. Por eso, para ver huesos rotos, pues tenemos que utilizar radiografía. ¿Qué huesos rotos os pongo yo aquí? Pues aquí os pongo una típica imagen de fractura de húmero, ¿vale? Aquí la tenéis en dibujo, aquí la tenéis en radiografía. Aquí os estoy poniendo una fractura de cabeza de húmero, ¿veis? Aquí el húmero y la cabeza que ha perdido su orientación. Aquí una fractura muy dolorosa y que cuesta mucho trabajo ver, que es la fractura de una costilla, ¿vale? Y aquí este hueso que está totalmente machacado y ha perdido su forma característica, que es una fractura de clavícula, ¿vale? Aquí tenemos el húmero, aquí atrás tenemos la escápula y aquí tenemos la clavícula totalmente fracturada. Aquí tenemos nuevamente una fractura de húmero, además una fractura con desplazamiento, ¿vale? Y aquí tenemos una fractura que es también difícil de ver y que yo estoy señalando, que es la fractura de la cabeza del radio. ¿Veis el hueso del radio? ¿Veis cómo aquí esta es muy típica del resbalón cuando uno apoya la mano en el suelo? Pues lo que se produce es una fractura que se llama fractura de Coles, que es la fractura del radio. Y aquí tenéis un caso real de no hace mucho del hospital clínico. Esta es la radiografía de un motorista. Siempre la pongo para recordar el cuidado que hay que tener conduciendo motos. Siempre llevar casco y siempre tener mucha precaución, porque en una caída de moto el cuerpo es el que para los traumatismos. Este chaval tenía una fractura de tibia conminuta, veis que tiene muchos trocitos, tenía una fractura del fémur, ¿vale? Y veis que tiene también una fractura de la pala ilíaca, junto con una fractura del cuello del fémur. Se hizo polvo la pierna. Resultado después de que un antiguo alumno de los que ha estado sentado ahí con vosotros, ¿vale? Hiciera su reparación. Veis cómo utilizando unos tornillos metálicos ha sido capaz de reparar el fémur en su cabeza y en su cuerpo, cómo ha sido capaz de reparar totalmente la fractura de la tibia y cómo ha sido capaz también de alinear lo que es el fémur. Se ven perfectamente los dos cóndilos y toda la tornillería que le ha tenido que meter para regularizar. Para vuestra información, el chaval después se le retiraron parte de esas prótesis y quedó perfectamente. Aquí tenéis una fractura de tibia y peroné. Fractura de tibia y peroné, antero-posterior y lateral, donde se ve perfectamente roto
lo que sería la tibia y el peroné. Y aquí una curiosidad que la traigo simplemente por curiosidad, porque si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¡ay, qué gracioso! ¿Qué tiene esta persona? Pues tiene una polidactilia. ¿Y aquí cómo se repara el hueso? Pues el hueso, la reparación de una fractura, hace que cuando el hueso se rompa se forme un coágulo, que es el hematoma de la fractura. Ese hematoma va formando un callo que en principio es de cartílago. Ese callo posteriormente se transforma en callo óseo mediante una osificación, termina vascularizando, remodelando y el hueso se vuelve otra vez totalmente normal sin problema ninguno. Aparte de la fractura, también existen otras enfermedades, otras afecciones de los huesos, como es la osteoporosis, que es una patología muy frecuente hoy en día, que consiste en la disminución de la cantidad de masa ósea. Predominan los osteoclastos sobre los osteoblastos, predomina la destrucción del tejido óseo sobre la formación de tejido óseo nuevo. Es muy frecuente en mujeres, sobre todo después de la menopausia, y como consecuencia pues aumenta la fragilidad ósea, haciendo que aparezcan con mucha frecuencia determinadas fracturas. Aquí tenéis un hueso normal, ¿vale? Con las celdillas interiores. Aquí tenéis un hueso osteoporótico. Ya hemos dicho que la osteoporosis es más frecuente en personas que toman poca leche, con baja ingesta de calcio, en mujeres blancas, delgadas, que fuman y que beben, con historial familiar de osteoporosis y en personas mayores. Y también estaréis hartos de escuchar la artrosis como otro de los procesos fundamentales del sistema óseo. Bueno, pues aquí tenéis en los circulitos determinados lo que sería la artrosis que aparece a nivel de los cuerpos vertebrales. Aquí tenéis una artrosis importante de rodillas y aquí tenéis señalado la artrosis que aparece entre la falange proximal y cada uno de los metacarpianos de esta mano, ¿vale? Pues ahí tenéis cómo se produce esa afectación que también es importante en el sistema óseo. Y otra patología muy frecuente son las hernias de disco. Ya os dije que entre vértebra y vértebra, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, pues aparecían unos anillos fibrosos que se llamaban discos. Y en el interior de cada disco hay una sustancia que es el núcleo. Bueno, cuando se produce la salida, veis que ahí se está produciendo la salida y aquí se produce la salida de ese disco fibroso que está entre vértebra y vértebra y comprime alguno de los nervios que está cogiendo y que está saliendo, pues produce mucho dolor y eso es lo que se conoce como hernia de disco, ¿vale? Y para terminar, pues hombre, los típicos cánceres, los tumores óseos que también hay, como por desgracia en toda la economía de las personas, y también pues las desviaciones de columna, sobre todo lo que se llama la escoliosis, esta desviación lateral de la columna o la cifosis o la lordosis son alteraciones de las enfermedades del sistema óseo. Mire usted, y si yo no quiero tener enfermedades de los huesos, ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, pues intentar cumplir una serie de estilos de vida más saludables y tipos de cuidados en la alimentación y en el ejercicio que los previenen. Por ejemplo, en la gimnasia, el ejercicio físico activa la remodelación y la renovación de la masa ósea y, por lo tanto, disminuye la aparición de fracturas patológicas. Una dieta rica en calcio va a hacer que nuestro sistema óseo sea mucho mejor, va a tener unos huesos mucho más fuertes y para ello la vitamina D es importante y os recuerdo que la principal fuente de vitamina D es el sol. Evitar pues la ingesta de refrescos, de café o de sal que disminuye la cantidad de calcio. Dormir, descansar es una manera de preservar nuestro sistema óseo, ya que los huesos dejan de sufrir la atracción de la gravedad y favorece la mineralización ósea. El tabaco predispone a la osteoporosis y sobre todo en mujeres, el uso adecuado del zapato, del calzado. Los tacones es uno de los artilugios más diabólicos que afectan no tanto a la anatomía del pie como a la postura corporal que va afectando a toda la columna y que va afectando a toda la masa ósea. Última imagen del esqueleto axial y el esqueleto periférico que conforma el sistema óseo que acabamos de terminar de explicar.